Miguel, hace poco, en noviembre o diciembre, vi una historia, una publicación tuya que decía que habías ganado 10 kilos de masa muscular en 5 meses. Y yo llevo 11 años dedicados al mundo del entrenamiento, al mundo de la ganancia de masa muscular, y vi que esto podía ser real porque incluso hasta el porcentaje de grasa se había reducido o mantenido. En el libro Hábitos que abrazar hablas de que hay creencias con respecto a la salud, con respecto a la transformación física, con respecto a la alimentación, a la pérdida de grasa, a la ganancia de masa muscular. Bueno, vamos a hablar de esto. ¿Te parece? Nos cuentas cómo has hecho todo esto y qué creencias hay. ¿Cómo sucede que en 5 meses, ganas o se generan 10 kilos de masa muscular? Si esto es imposible, Miguel, según la mente y según muchas personas. Según estudios científicos, yo recuerdo cuando estudié la carrera, decía que alguien novato, yo no era novato. La creencia, ¿no? Según estudios científicos. Total. Prepárate para la creencia, ¿no? Hay que esquivar esas creencias porque, claro, nos lo creemos y muchas veces creamos lo que creemos, pero básicamente porque lo que mantienes en mente a veces tiende a manifestarse. Podemos hablar en otro momento de ello, pero es por una cosa que se llama que se activa el sistema de activación reticular ascendente y otros temas. Pero bueno, no hemos venido a hablar sobre eso, pero que la gente sepa que tiene su base científica también, incluso que lo que creemos, lo creamos, tiene también sus estudios que lo avalan, para los que les encanta la ciencia y los estudios, que es maravilloso para muchas cosas. Pero claro, la ciencia dice que, o decía en su día, que un novato, alguien que no ha entrenado en su vida, puede ganar en un año 6 kilos de masa muscular, y da gracias. En las mejores condiciones, vamos, sí. Óptimas. Y a partir de ese primer año, que ya es todo un reto, el poder ganar 1 kilo de masa muscular al año. Y claro, yo esto nunca me lo creí. Y a la vista está, de hecho yo no era novato, ya cuando antes pesaba 72, 73 kilos y tenía buena masa muscular y estaba definido, pero me planté en 82 kilos y llegué Sin quererlo, además. Sin buscarlo. Sin buscarlo. No lo buscaba ni si se daba bien y si no también, pero no era un objetivo, para nada, el ganar masa muscular. Y hablaremos de ello, pero se dio sin realmente comer mucha más cantidad. Sí que entrenaba más, eso sí que es verdad, porque me empecé a interesar más por el entrenamiento con anillas, más la calistenia, me apetecía probar, empecé a hacer mucho más el pino, empezar a entrenar con mi peso corporal, principalmente. Y en la alimentación sí que hubo un cambio, y es que incorporé el tomar huevos, eso sí, de gallinas que viven pues en el campo, bastante felices, de vecinos, que las veo. Y sí que incorporé huevos a la alimentación, pero fue el único cambio realmente que hice. Tampoco creo que fuese realmente de incorporar huevos a la alimentación esa cantidad de ganancia de masa muscular, porque no tiene mucho sentido el ganar tanta cantidad de músculo. También gané fuerza en ese proceso y fue principalmente de entrenar un poco más, pero realmente la cantidad de calorías que podía ingerir no variaría mucho. O sea, no cuento calorías ni macronutrientes desde hace muchísimos años. No lo cuento. Así que esto ocurrió y bueno, y he seguido manteniendo esa masa muscular que he ganado. Miguel, si te interesa este vídeo y has entrado porque te interesa este tema, te voy a hablar durante 30 segunditos de Begoña, con 55 años, una mujer maravillosa de Pamplona, en la que sin dietas ni gimnasio perdió en 30 días 4 kilos. Quizás esto puedas verlo como algo asequible, pero hay muchas personas, de hecho, probablemente la mayoría de las personas, ni siquiera son capaces de perder 1 kilo de peso corporal. Se sienten bloqueadas físicamente, mentalmente y emocionalmente. Y era el caso de Begoña, que acudió a la consulta totalmente rendida, habiéndolo probado todo, en el que me comentaba que no comía galletas, procesados, no comía cierto tipo de alimentos, se basaba su dieta en ensaladas, legumbres, principalmente pollo de corral, pero no conseguía perder peso, no conseguía producir ya no solo un cambio fisiológico, sino un cambio mental y emocional en su vida. Así que con Miguel Camarena, con un grandísimo amigo que hemos publicado varios vídeos con él aquí, hemos grabado un directo hablando del caso de Begoña, cómo hubo una transformación fisiológica, cómo una mujer de 55 años, que aparentemente lo tenía todo en contra, consiguió perder peso, pese a que ya no es que no solo pudiese perder ni siquiera 1 kilo, sino que había ganado más de 20 kilos en los últimos 3 años. Te contamos cómo hizo un cambio mental y emocional y además vas a escucharla a ella comentártelo. Así que si quieres saber las 3 claves con las que se produjo este cambio físico, mental y emocional en 30 días y ver que aunque uno lo tenga a veces o sienta que uno a veces lo tenga todo en contra, es posible aún así producir un cambio. Tienes un enlace en la descripción, un enlace de WhatsApp
al que puedes acceder directamente conmigo en el chat. Escríbeme, quiero recibir la clase con Begoña o estoy interesado o interesada en la clase con Begoña y te envío esta clase de manera totalmente gratuita. Muchas gracias y disfruta del vídeo. He podido ver estos meses cosas que me has ido compartiendo personalmente, que he ido viendo en redes sociales, que he ido viendo también cómo interpretas la realidad, ¿no?, que hay a tu alrededor, y la realidad es la alimentación, el entrenamiento y las otras cosas y facetas de tu vida, ¿no? Y bueno, aquí hablas en el libro de las creencias, de las limitaciones de las creencias, ¿no? Ahora vamos a hablar de ello, pero en el podcast hemos hablado con muchas personas que llevan... ¿Tú cuántos años llevas en el alto rendimiento, Miguel? Empecé a entrenar con 12 años en atletismo y ya al poquito... 20 años entrenando, ¿no? Sí. Aproximadamente. Pues 20 años, 25, 30 años hemos traído a personas que llevan décadas en el mundo del entrenamiento, ¿no? Y nos hemos dado cuenta, o empezamos a ver, mejor dicho, empezamos a observar que hay como ciertos patrones comunes donde hay como un pico de mejora del rendimiento y del rendimiento muscular, pérdida de grasa y de fuerza. Y empezamos a observar cosas como que, por ejemplo, tú me decías, he ganado 10 kilos de masa muscular sin quererlo. Entonces, claro, yo observaba y digo, ¿hasta qué punto el quererlo te está llevando a la fuerza? ¿Te está llevando a forzar? Ese deseo te está lastrando más que ayudando. Hasta que decía un psiquiatra, David Hawkins, en un libro que se llama El éxito para ti, decía una frase que me impactó al leerlo, que era, a mí no me importa, no me impresiona los millones que has ganado, sino los millones que has dejado de ganar. No me impresiona los kilos de masa muscular que has ganado, sino los que has dejado de ganar, ¿no? Fíjate que es por todo ese deseo, todo ese orgullo, todo ese control, esa estrategia, que en un momento sirvió y que te llevó a 72 kilos, a estar definido, pero fíjate que soltar eso te ha permitido probablemente ir más ligero y que venga una consecución de esa ganancia de masa muscular. Y ahora hablaremos de la alimentación. El cómo tú afrontabas la alimentación y cómo la afrontas y la entiendes ahora, ¿no? Entonces, wow, está interesante, ¿no? Este podcast, ¿no? Potente, poderoso. Sí. Vale, al principio del libro vamos a ir hablando sobre ello y lo iremos aterrizando, toda la parte de las creencias. Tienes un bloque que se llama Desbloqueando tu potencial de salud. Cómo cambiar creencias y hábitos para una salud óptima. La pregunta es aquí la siguiente, Miguel. ¿Qué creencias hay generalmente que has visto que limitan o imposibilitan una salud óptima en la mayoría de las personas? Y para hacer un recalco, muchas personas quizás estén escuchando esto y digan, no, yo estoy experimentando una salud óptima. La salud óptima quizás sea no solamente fisiológica, sino mental y emocional. Y tendemos a pensar que, no saber qué piensas tú, Miguel, que la salud óptima es que el que no está experimentando una salud óptima es la persona que está comiendo alimentos que llaman procesados, azucarados, que tiene un porcentaje de grasa alto o un IMC elevado. Pero paradójicamente estos días estábamos compartiendo, ¿verdad? El carnívoro que está viviendo desde la fuerza o el vegano que está viviendo desde la fuerza. Cómo esa fuerza está imposibilitando quizás experimentar libertad, ¿no? Y que desde ahí vengan esa consecución, ¿no? ¿Qué creencias hay, Miguel? Los dos bandos, por así llamarlo, que imposibilitan una salud óptima. Pues miras, realmente he observado y siento que es así, que se puede llevar una alimentación vegana y tener salud o estar enfermo, se puede llevar una alimentación omnívora y experimentar el tener salud o estar enfermo, y es que lo que nos da salud, vitalidad, energía no es solo la alimentación. La alimentación puede ser un porcentaje, pero también nos da vitalidad y energía la naturaleza, el sol, el nivel de conciencia que tenemos, siento que es lo que más vitalidad y energía nos da. El desde dónde hacemos las cosas. Probablemente incluso el ambiente químico cambia si estamos comiendo una ensalada por miedo a engordar que hacerlo por amor a uno mismo. Pero totalmente. O sea, es que ya tomar una ensalada, aunque sea la ensalada más sana del universo o el plato más sano del universo, si tú te lo estás tomando por miedo a engordar, hay un ambiente de cortisol en el cuerpo. El estrés altera la microbiota intestinal. Y una cosa es lo que comes, pero otra es de lo que comes lo que digieres, y de lo que digieres lo que absorbes y metabolizas. Es
cómo está esa microbiota intestinal. Tengo una buena amiga que se llama Sari, la doctora Sari Arponen, que tiene un libro muy bueno, muy bonito, que es La microbiota idiota, que habla de que realmente una cosa es lo que comes, pero otra es lo que está ocurriendo con lo que comes. Y claro que afectan muchas cosas. Se ha visto que en la mayoría de las personas afecta incluso el tener el wifi activado por la noche, y eso afecta a tu sueño y a tu microbiota. O sea, imagínate hasta qué niveles se puede llegar. Pero claro que es importante sobre todo el desde dónde estamos comiendo, desde qué nivel de conciencia. Siento que realmente eso es lo que más nos nutre. El amor es lo que más nutre. Y lo que más nos lleva a la enfermedad es la vergüenza, la culpa, el miedo, el orgullo. Eso es destructivo, nos va a llevar a la enfermedad. Lo que nos lleva a la salud y la vitalidad es vivir más desde el aceptar las cosas como llegan, el amor incondicional, la paz. Eso sí que nos nutre de verdad. Y puede parecer que me estoy volviendo loco al decir esto, pero realmente se ha visto que también es así. El psiquiatra, el doctor David Hawkins, ya lo demostró en su día. Y se ha visto que ya están apareciendo muchos estudios en los que también se ve cómo afecta esto. Incluso hay un estudio que se hizo hace poco, que maravilloso, cómo 2 personas que estaban en coma en un hospital, cada uno en una habitación, uno no estaba en coherencia cardíaca y otro estaba en coherencia cardíaca. Cuando estás en coherencia cardíaca sientes una gran paz. Cuando estás en incoherencia cardíaca no sientes paz. Pues estaban los dos en coma, y al llevar al que estaba en una habitación que tenía coherencia cardíaca a la otra y ponerlo cerca del que estaba en incoherencia cardíaca, ambos se pusieron en coherencia cardíaca. Es decir, que hay personas incluso en coma, esa vibración, que es algo que no se ve pero que está, afecta. Y ambos se pusieron en esa coherencia cardíaca, ya ambos tenían mucha más paz y un ambiente hormonal, químico más saludable. O sea que claro que afectan estas cosas, y lo que hoy en día la ciencia no haya podido demostrar probablemente lo demuestre dentro de muchos años. Igual que hace muchísimos años no se sabía que el escorbuto era por falta de vitamina C, y cuando salían los barcos allí y se tiraban meses en el mar, había gente que decía, no, yo voy a llevar naranjas porque he visto que mi tripulación no se enferma si toma naranjas. Y los que decían, no, eso no lo demuestra ningún estudio, nosotros no vamos a llevar naranjas, esos tenían escorbuto y muchos se morían. Solo porque no había un estudio en el que dijera que había que tomar vitamina C para dejar de tener escorbuto. Hay cosas que se experimentan y que la ciencia demostrará en un futuro, pero no porque la ciencia no lo haya demostrado a día de hoy, muchas de esas cosas no son reales, sí que afectan. Entonces yo invito a la reflexión y a no creer solo lo que aparece en un paper, en un estudio científico. Sí. De hecho, esto que compartes es súper poderoso, Miguel, porque una persona, el ejemplo de la ensalada, ¿no? Es cómo desde... Esto lo pueden llevar a nivel experiencial. O sea, tampoco hace falta que haya ningún... Si quitamos toda la ciencia y todo esto y nos vamos a la experiencia. Y si yo me voy a la meditación, que compartimos en el primer podcast que hicimos sobre la meditación, y si te sientas, cierras los ojos y pones un pensamiento o un momento de miedo o de orgullo, de deseo o de culpa, lo pones en el y lo sostienes, y te vas a dar cuenta, el que practica la meditación lo notará, que se acelera los latidos del corazón, la frecuencia cardíaca aumenta, tu estado hormonal, la sensibilidad lo ves, cambia, y tu cuerpo se tensa, es decir, pasas a estar mucho más tenso, ¿no? Esto lo vivo yo en la meditación. Cuando viene pues pensamientos incómodos o negativos, el cuerpo está engarrotado, y hay sesiones que hago de meditación que va mucho a la negatividad. Salgo y el cuerpo me dice, estira, porque estás engarrotado. Entonces, claro, y observa cuando estás en paz. O sea, tu frecuencia cardíaca paradójicamente baja, se reduce. Y tu estado hormonal es totalmente diferente, no es adrenalínico. De hecho, cuando tú lo vives en miedo o en culpa, lo que predomina es el cortisol, es la adrenalina, y cuando tú estás en un estado de paz, predominan las endorfinas. Y esto tú con sensibilidad lo puedes notar. O sea, tú imagínate, es que es súper coherente llevado a la experiencia subjetiva que lo vives. El que se come la ensalada desde el miedo, es que tu cuerpo está reaccionando de una manera vamos a llamarlo así, artificial. Totalmente. Incluso las ondas cerebrales. Es tremendo. Exacto. ¿Cómo puedes estar en la vida con ondas cerebrales tipo beta o alfa? O cómo puede haber personas muy experimentadas en la meditación que llegan a ondas tipo teta.
THETA, Sí, que son el número de ciclos que tiene por segundo esas ondas cerebrales. O claro, sea, es alucinante el cómo afecta el desde dónde hacemos las cosas y cómo nos sentimos claro, cuando las estamos haciendo. claro. Entonces, Miguel, ¿cuál es para ti la creencia que hay generalmente que está imposibilitando esa salud óptima en muchas personas? Una de ellas es que por la genética no puedo ser de otra manera, porque mis padres y mis abuelos eran así. Y yo recuerdo incluso que hasta los 18 años tuve fuertes migrañas. De hecho, prácticamente todas las semanas vomitaba al menos una vez hasta los 18 años de las migrañas, del malestar que tenía. Y tenía un pinchazo muy fuerte en la cabeza. Me tenía que ir a la habitación, encerrarme, estar a oscuras y a la mínima que había algo de luz o ruido vomitaba. O sea, tenía un malestar tremendo. Y los médicos me habían dicho que es que era genético, que me iba a estar tomando pastillas toda la vida si quería estar bien, o que si no quería estar bien, pues que no me tomara pastillas, pero que yo lo iba a tener siempre. Y yo no quería tomarme pastillas, y sí que tomaba bastantes para sentirme un poco mejor y me ayudaban a estar mejor. Pero a los 18 años, cuando empecé la carrera universitaria, en ese momento Ciencias del Deporte, en la Universidad Politécnica en Madrid, me fui a la biblioteca y empecé a leer mucho sobre psicología, psicología deportiva, temas de mentalidad. Y vi que también afecta y que las migrañas se pueden ver beneficiadas por cambiar la manera en la que ves el mundo, en la que te tomas las cosas y meditar. Y es verdad que empecé a meditar, a tomarme la vida de otra manera y desaparecieron las migrañas para siempre. Y se supone que era algo genético que yo tenía que experimentar siempre. En cuanto cancelé la creencia de que la genética era la que estaba determinando mi vida, pues hasta que no la cancelé me sentía fatal, pero cuando la cancelé y empecé a meditar, desaparecieron las migrañas. O sea que muchas veces dicen que la genética puede cargar la pistola, pero el que dispara la pistola es la epigenética, que es el estilo de vida, cómo vives. Tú puedes estar predispuesto genéticamente a tener una enfermedad, pero muchas veces si la epigenética, es decir, el cómo vives, lo estoy explicando de manera sencilla, no es exactamente así, pero para que se entienda fácil, el cómo vivo, si como de manera saludable, si estoy más en el amor y no estoy en la ira o el orgullo, si en vez de ver las noticias en la televisión o la prensa me voy con los amigos a dar un paseo por la naturaleza, eso va a hacer que lleve un camino u otro en mi vida. Y sí que hay un libre albedrío ahí muchas veces de poder tomar ciertas decisiones que nos llevan a la salud o que nos llevan a la enfermedad. Y muchas veces yo he vivido el decir, vale, este alimento es enfermable o es saludable, esta acción es enfermable o es saludable. Y todos tenemos hígado y riñones que nos pueden ayudar a filtrar cierta suciedad, digamos, pero no podemos estar todo el día haciendo acciones enfermables y comiendo comestibles en vez de alimentos. Los comestibles se comen pero no alimentan, son enfermables. Los alimentos se comen pero alimentan, son saludables. Entonces, estas acciones afectan un montón. Por eso es tan importante entender que la genética no lo es todo. Claro. Y también hablamos de para deportistas o gente que ya se haya dado cuenta hasta cierto grado de esto, pero que inconscientemente puede haber una limitación, ¿no? Había una, lo observas ahora y mira si había, por ejemplo, en el mundo del alto rendimiento o en el atletismo o en la ganancia de masa muscular, ¿tú observabas si había alguna limitación con eso que has cancelado que ha permitido en parte esa evolución que comentábamos también al principio? Sí, en el mundo del atletismo he tenido muchas veces esa cancelación de ciertas creencias. Bueno, de hecho, creo que me comentaste que hace poco mejoraste una marca respecto a cómo la tenías cuando entrenabas más tiempo, ¿puede ser? Sí, O algo así, no la recuerdo muy bien. recuerdo que he tenido como varias etapas de atleta porque he hecho atletismo, lo he dejado, he vuelto a entrar en atletismo, lo he vuelto a dejar, he vuelto a hacer atletismo. Sí. Y en la primera etapa de alto rendimiento de atletismo entrenaba mucho, entrenaba 6 días a la semana, unas 3-4 horas al día más o menos. Y ahí hice unas marcas. Luego lo dejé. Y cuando volví, unos 5 años después, a hacer atletismo, entrenaba 3 días por semana y 1 hora y media o 2 horas por semana. Esto antes de dejarlo. ¿O Eso después? después de haberlo dejado. Vale. O sea, primero entrenaba en alto rendimiento bastantes horas, lo dejé 5 años, volví a hacer atletismo, pero ya desde otro punto, no buscaba ganar medallas, no buscaba mejorar marcas, pero fue una consecuencia, volví a ganar medalla en Campeonato de España, volví a mejorar marcas y eso fue después, llevaba ahí bastantes años con una alimentación vegana 100%, o sea, 100% vegana, todo vegetales y entrenando menos y mejoré marcas y volví a ganar medalla en Campeonato de España.
O sea que ahí cancelé muchas creencias para lograrlo. Y este año he vuelto a competir porque el club de atletismo en el que estaba me pidió si podía echarles una mano compitiendo en 400 metros vallas. No entrené casi nada porque por donde he estado viviendo no tenía cerca una pista de atletismo. Entonces para entrenar 400 metros vallas lo hacía corriendo en el bosque y en campos de tierra. Y no podía pasar vallas a la distancia que son. Y aún así fui y conseguí muchos puntos para el equipo sin haber casi entrenado. O sea que claro que he ido cancelando muchas creencias. Y me encanta la historia de Roger Bannister, que fue el primero en bajar de 4 minutos en la milla, que era algo que creían que era imposible. Y en cuanto Roger Bannister canceló esa creencia y bajó de 4 minutos en la milla, al poquito tiempo un montón de gente bajó de 4 minutos en la milla. O sea que... Ahora es raro el que no baje de 4 minutos, ¿no? Efectivamente, ahora es como muy común. Pero esto se ha dado en un montón de pruebas de atletismo. En cuanto alguien rompe esa creencia, ese límite que creíamos que era posible, ese techo de cristal lo rompe, ya podemos avanzar mucho más. Por eso es tan importante el cancelar creencias. Esto se puede llevar muy lejos. El cancelar muchas creencias de cosas que creíamos que eran así, lo teníamos como certeza y de repente ves que no era así. Tan lejos como que Miguel, por ejemplo. Pues como por ejemplo poder ganar 10 kilos de masa muscular en 4 o 5 meses comiendo más o menos lo mismo, simplemente entrenando un poquito más, cuando ya llevabas muchos años entrenando y ya habías ganado bastante masa muscular, por ejemplo, hasta ese punto. ¿Cómo hablas aquí en el libro mitos sobre la alimentación y la pérdida de grasa? ¿Qué mitos hay aquí? Y a ver si podemos hablarlo, incluso mitos que la mayoría de las personas que seguramente nos estén escuchando digan, ¿what? ¿Qué es esto? ¿Cómo afrontaba Miguel, por ejemplo, la alimentación y cómo la entiende ahora? ¿Y Vale. cuáles son estos mitos que observa? Pues te voy a decir mitos que están on top. On top, ¿no? Los mitos on top. Hay varios. En el mundo de la gente que quiere ganar masa muscular, uno muy típico es que hay que comer 5 veces al día, que hay que comer muchas veces, que comiendo 2 veces no puede ganar masa muscular. Y realmente yo estos 10 kilos de masa muscular los he ganado comiendo 1 o 2 veces al día, normalmente 2 veces al día, haciendo la comida y la cena. Ese es un mito muy extendido. De hecho, se ha visto que el estómago se puede limpiar si está vacío, pero si comemos 5 veces al día, el estómago no llega a estar vacío, siempre hay comida. Entonces tiene un ambiente óptimo para estar limpito y saludable y que esa microbiota esté sana y esté bien. Otro mito, que el desayuno es la comida más importante del día. Realmente no es así, no hay que desayunar obligatoriamente. Otro mito, el de la pirámide alimenticia, que es un desastre de pirámide donde la base son los cereales. Hay varias teorías que dicen que en la base están los cereales. Una de ellas es porque dicen que en un primer momento financió Kellogg's la pirámide y le interesaba que los cereales estuvieran en la base. Y hay más mitos, como por ejemplo que las grasas son enemigas, y realmente no es así. El consumir grasas es necesario, es importante, que sean grasas saludables. Y entonces es importante entender que nos la han colado con un montón de creencias que nos han incorporado en base a repetir ciertas cosas y realmente no es verdad, no es así. Porque hay personas que responde su cuerpo a las calorías y otros no. Muchas veces siento que es también por las creencias que tenemos. ¿Esto podría ser una creencia? ¿Tú crees? Podría ser una creencia. Creo que vivimos en que la propia vida son todo creencias y el reto está en ir soltando todas esas creencias que al final es como que nacemos o nuestro alma es algo de mucha luz, muy puro, y cada creencia son capas que vamos poniendo. Entonces me parece que tenemos un crecimiento personal, un desarrollo personal, que vamos poniendo muchas creencias para luego llegar a un punto en la vida en el que muchas personas lo que hacemos es decir, vale, voy a ir disolviendo el ego, voy a tratar de que el ego se vaya disolviendo, y eso implica ir quitando muchas capitas de la cebolla para llegar al núcleo, a ese alma. Siento que somos seres humanos, tenemos nuestra parte de ser y nuestra parte humana. La parte humana es esa parte de la mente con todas las creencias, y la parte del ser es esa parte de ser infinito, de esa luz infinita. A veces vivimos más desde el ser, desde la paz, digamos, o vivimos más desde la parte humana. Desde la parte humana puede ser desde ese deseo, esa ira, ese orgullo, una parte también a veces más animal, más instintiva.
Entonces, considero que es importante el entender que las creencias no es que sean malas ni buenas, simplemente están ahí. Y el hecho de eliminar creencias nos puede ayudar a tener mucha más salud y tener una experiencia vital mucho más placentera y mucho más en paz. Y hay muchas creencias que nos impiden el vivir con paz. Cada creencia que incorporamos a veces nos aleja de esa paz. Exacto. Hay algunas personas que se atreven a ser los Roger Bannister en otras muchas cosas que no es solamente en el atletismo, ¿no? Hay algunas personas siendo Roger Bannister en el atletismo, otros en el fútbol, otros en maratones, y hay otros que es también en la parte de la alimentación. Y hay muchas personas experimentando que cómo su cuerpo responde químicamente de una manera totalmente diferente cuando la experiencia de la comida se produce dentro de la persona. Entonces esto se ha podido demostrar, y ahora estamos en la nueva religión, parece que es la ciencia. Esto también se ha demostrado a nivel científico, ¿no? Es maravilloso ver cómo la ciencia demuestra la propia limitación que tiene la ciencia. O sea, la maravilla de la ciencia es esto. Lo que pasa es que muchas personas quizás todavía no hayan podido observar que hay mucha información sesgada dentro de la propia ciencia, ¿no? Y como, por ejemplo, porque hay algunas personas que responden a cierto tipo de intolerancias, porque hay cierto tipo... Entonces se empiezan a coger causas y se empiezan a establecer como razones científicas detrás de eso. Pero, ¿y si no hay una sola causa? ¿Y si hay infinitas causas? ¿Y si no eres consciente de esas causas? ¿Y si algo o alguien tendría que ser omnisciente y totalmente consciente para conocer la causa de algo? Causa, quiere decir causa en un contexto mucho más mayor. Porque hay personas que haciendo estudios, por ejemplo, como hemos compartido por aquí con un batido, tomando el mismo batido, se les falsifica la etiqueta. A uno se le dice que tiene el triple de azúcar, a otro se le dice que es light, y se le mide los niveles de azúcar en sangre, se mide la hormona de la grelina y se triplica en el segundo grupo respecto al primero. ¿Por qué en el otro no se mueve? ¿Por qué no nos atrevemos a ir más allá? ¿No? Es porque hay personas como, por ejemplo, Wim Hof, que se le impone un virus, una bacteria, y su sistema inmune es capaz de disolver todo eso. Porque hay personas así, te hablan de que todo lo que sostengas mentalmente, de que tu cuerpo refleja lo que tú sostengas mentalmente. Pues hay personas que critican esto, pero esas personas no son los Roger Bannister. Hay personas hay Roger Bannister que se atreven a ir a eso, que se atreven a que quizás si yo observo un alimento dando por hecho, consciente o inconscientemente, ¿cómo me va a afectar? Pues a lo mejor tu cuerpo responde a eso. Pero ¿y si cancelo todo eso? ¿Y si hago un bypass y me salto la mente? Que es lo que comúnmente se ha llamado ego, ¿no? ¿Y si hago un bypass? ¿Y si paso y dejo la mente? ¿Y si dejo de comer proteínas, carbohidratos y grasas? ¿Qué pasa en el cuerpo? Si a lo mejor se progresa y hay resultados así, ¿no? Como has comentado tú, como ha comentado, por ejemplo, también Jesús Varela, como han compartido muchos atletas por aquí, ¿no? Dani. Son personas que llevan 25, 30, 35 años y se han dado cuenta del lastre que hay en toda la parte mental, ¿no? Así que qué regalo que puedas compartir esto en el libro. Y de hecho, voy a añadir algo porque justo, sí, como es la vida, iba a sacar el tema de Wim Hof y lo has dicho tú. Y es tremendo como de repente te dicen, no, una persona cuando está a partir de 9 minutos en agua con hielos hay hipotermia y te mueres. Y llega Wim Hof, una persona ahí, que con su bañadorcito coge, se mete ahí en agua con hielos y se tira más de 2 horas. Y se hace el récord Guinness. Pero no solo eso, es que se sube el Himalaya en calzoncillos, prácticamente. Es que corre una maratón por el hielo descalzo, pero es que también te corre una maratón por el desierto sin beber agua. Y de repente es un Roger Bannister que va rompiendo, pam, 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 cancelando un montón de creencias. Primero las tiene que cancelar él y luego demuestra al mundo que él ha podido cancelarlo. Y hay mucha gente, muchísima, entre ellos, por ejemplo, en mi caso, también he estado bastante tiempo en agua con hielos, no tanto como él, pero sí que he podido estar bastante tiempo y haciendo otras cosas que ves que es posible. Lo que te habían dicho que era imposible, de repente se vuelve posible. Y la ciencia había demostrado que no puedes estar más de 9 minutos en agua con hielos, que te da hipotermia, con hechos, mira.
es que ocurre. Pero luego llega Wim Hof y dice, no, pero es que también es posible lo otro. Y se abre un mar y un campo de posibilidades. Por eso es tan importante esta cancelación de creencias. De hecho, en mi caso, lo último que he cambiado bastante heavy en mi vida es que yo hace tiempo, he estado durante años, que cuando tomaba algo con gluten, cualquier cosita con gluten, se me hinchaba la lengua, me salían heridas incluso en la boca, se me hinchaba el abdomen, estaba con mocos todo el día. Y así he estado años. En cuando tomaba un poquito de gluten, empecé a cancelar la creencia de que el gluten es negativo, que el gluten es malo. Porque inconscientemente tú estabas viviendo la experiencia de que eso era negativo, de que eso inconscientemente te iba a afectar, ¿verdad? Te iba a dañar, Sí. ¿cierto? No era algo consciente, yo no había dicho en algún momento, claro. quiero que el gluten me afecte negativamente. No, para nada. Pero esa creencia estaba sosteniéndose a nivel inconsciente. Yo ni era consciente, pero como lo estaba experimentando, dije, oye, si lo que tiendo a tener en mente se materializa y se experimenta, quizás hay una creencia aquí de que el gluten es malo. Entonces fui cancelando esa creencia. Cada vez que se me ponía delante la oportunidad de tomar un trocito de pan o algo así, decía, cancelo la creencia de que el gluten afecta negativamente a mi salud. O soy un ser no sujeto a ninguna creencia que me impida digerir de manera sana y buena el gluten. Y decía eso y tomaba el gluten. Pues a día de hoy puedo tomar gluten y no tengo ninguno de los síntomas que tenía antes. Esto no es un consejo médico para que la gente diga, yo soy sensible o intolerante al gluten, voy a hacer esto a ver si se me quita. No, yo no quiero ser aquí ningún médico, ningún gurú, simplemente comparto mi experiencia, lo que a mí me ha funcionado. Si a alguien le apetece probar y experimentar, es bajo su responsabilidad. Claro. Mi caso también fue con el gluten y con la lactosa. Me daba cuenta de cómo incluso la vida te lleva ahí para soltar esa creencia, como una oportunidad, como un regalo. Porque como tú bien decías antes, uno no tiene que aprender a respirar. Uno tiene que dejar de forzar la respiración para que surja la espontaneidad de la respiración, ¿no? O un pájaro no tiene que aprender sobre ornitología, a volar. Se ríe por ahí Álvaro, porque el otro día nos encontramos un pájaro y me enseñó una foto Álvaro y me dijo, mira, pues este pájaro sí que le hubiera venido bien la ornitología, ¿no? Pero en esencia, uno no tiene que aprender a vivir y estar aquí en la vida. Tiene que dejar de forzar, retirar, quitar las piedras, quitar los velos para ver la bola brillar. No vemos la bola brillar porque hay muchos velos. Y el camino va de retirar estas creencias, ¿no? Y es como la vida nos va llevando, lo que hablábamos antes, a la sexualidad. Y entonces hay como... Me siento como en negatividad, ¿no? Me siento en no paz aquí. ¿Por qué? Para poder observar algo y cancelar. Mira qué bien se ha colocado. Se ha colocado Perfecto. como ahí, pero ahí abajo. Ahí se tienen que quedar, Miguel. Ahí se quedan. ¿Cómo nos va llevando la vida a estos lugares, a estas situaciones para observar algo? Porque el camino va de soltar todos los velos que imposibilitan ver la bola brillar. Y el gluten nos imposibilita ver la bola brillar. Y entonces, claro, surgen cosas como está surgiendo ya la alimentación. Es que ser carnívoro es ser mejor. Es que comer gluten es un problema. Entonces, como va generando posicionamientos, me voy dividiendo y en esa dualidad uno es inviable que conozca la paz. Por eso se llamaba a la paz el estado de no dualidad, donde no hay un alimento mejor ni peor, donde son todos igual de perfectos. Esto, claro, ¡boom!, suelta y revienta la cabeza a muchas personas. Pero es que no se puede experimentar una verdadera paz si pienso que ser vegano es mejor que ser carnívoro, o viceversa, que ser carnívoro es mejor que ser vegano, que tomarme una botella de agua es peor que tomarme otra bebida, la que sea, o que tomar cierto tipo de alimento. ¿Y si esto es real? ¿Y si todo lo que han compartido muchos maestros es cierto, ¿no? ¿Y si me siento ahí y es para cancelar todas estas creencias? ¿Y si perder grasa es más sencillo de lo que realmente hemos visto y no va de restricciones y vivir en la limitación, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, el camino del fakir es un camino también que se suele catalogar de espiritual y son personas que han cancelado creencias hasta el punto de poder tumbarse todo el día en una cama de pinchos o incluso beber gasolina y que no les afecta a la salud. Wow, ¿en serio? Sí. Wow. O comer cristales, o sea, como cosas muy heavies, muy locas. Que hay gente por ahí que hace cosas que tú dices, eso es imposible. Bueno, pues a lo mejor, yo no digo ni que sea posible ni imposible, pues no lo sé, habría que ir y verlo, pero esto es lo que se escribe de estas personas. O por ejemplo, recuerdo en un documental que hablaban de un maestro de Ramdas, de un hombre, que
fue a su maestro y le dijo, mira, yo con el LSD, ¿no? Llevo un montón de LSDs, con una de estas yo consigo llegar a estados de los que usted habla, maestro. Entonces llega el maestro y coge todas a la vez y se las zampa todas. Y ya este hombre decía, me he cargado al maestro, o sea, que se ha cogido todas. Y se quedó con el maestro todo el rato y al maestro no le afectó en absoluto. O sea, ni sobredosis ni nada, o sea, no tuvo ningún efecto. Es como que o se lo tomó cancelando toda la creencia o él ya vivía en ese estado. Claro. Que genera ese LSD. Entonces, bueno, hay cosas curiosas que están ahí, que habrá gente que diga, no, eso no me lo creo, imposible. Sí. Otros que digan, no, seguro que es posible. Y otros que digan, bueno, ni sí ni no, es curioso, quizás de hecho, sea verdad. Sí, de hecho lo pueden llevar a la experiencia, como hablábamos antes, Miguel. Mira, pueden coger a un niño o a una niña, digo niño o niña porque es como muy inocente y no suelen, al no estar musculados, es fácil hacerlo con ellos, y pueden probar a hacer la prueba del test muscular. Y entonces pueden ver cómo, por ejemplo, se le dice al niño que cierre los ojos o a la niña y se sostiene, por ejemplo, la lejía, una lejía, por poner un ejemplo, ¿no? La mayoría de las personas piensan que una lejía es nociva para la salud. La sostienen aquí, sin que la otra persona sepa qué es, y se le dice a esa niña que haga fuerza, que intente hacer fuerza. Entonces empujas y vas a ver que, a no ser que esa niña venga con un nivel de conciencia muy amoroso y muy elevado, el brazo se debilita. Y esto se puede ir cambiando. Se puede poner desodorantes, móviles, por ejemplo, se puede poner una vitamina C orgánica, se puede poner un tipo de alimento azucarado. Entonces vas a ver cómo el cuerpo responde, o fortaleciéndose en el que es imposible bajarle el brazo, sin que la otra persona sepa lo que es, cierra los ojos, o se debilita. Y esto lo han probado muchos, Wayne Dyer, David Hawkins, que son doctores muy famosos de la década de los años 80 hasta el 2012, 2015, porque bueno, ya fallecieron. Y iba a decir lo que compartías, ¿no? Y estas personas se dieron cuenta de que las personas que habían hecho, por ejemplo, habían leído un curso de milagros o habían hecho ciertas avances espirituales, no les debilitaba, aunque ponían lo que les debilitaba a la mayoría de las personas. Ni el azúcar, ni las drogas, ni los disruptores, ni los fluorescentes, ni las luces blancas. No les debilitaba. Claro, se dieron cuenta de que estas personas habían entendido de que solo podía debilitarles algo totalmente externo a ellos, que ellos creían que le habían dado ese poder. Entonces este maestro probablemente no le hubiese dado nunca el poder a esas drogas y se dio consciente de que, o sea, esto no tiene sentido. Se lo tomó y sabía que el poder era interno, no externo. Su poder era interno. Sí. Esto lo pueden hacer con el test muscular y comprobarlo la gente. Jo, qué maravilla que saques este tema, porque habrá mucha gente que esté ahora flipando, alucinando. Esto es kinesiología, se lleva usando mucho tiempo. A mí me parece algo maravilloso y de hecho animo a la gente a que investigue sobre esto, porque aunque pueda parecer algo extraño de primeras, a mí al principio me lo pareció, o sea que entiendo esa sensación de eso es muy raro, no sé qué narices es, pero luego investigas y dices, ostras, que tiene su base y ha hecho sus estudios con esto y en diferentes puntos del mundo y da lo mismo. Claro. Y es muy interesante. Sí. También hay otro estudio muy curioso en el que seguro que conoces que había tranquilizantes y estimulantes y había gente en un estudio a la que los tranquilizantes le dijeron que eran estimulantes y se estimulaba, y al revés. Les daban estimulantes diciendo que eran tranquilizantes y les relajaba, incluso a nivel de frecuencia cardíaca y a todos los niveles. O sea que muchas veces lo que creemos lo creamos. Y esto ya también lo ha demostrado la ciencia, que como decías parece que es la nueva religión, ¿no? Muchas veces. Totalmente, sí. Las personas que creo que están siendo Roger Bannisters en la ciencia, como David Hawkins, Wayne Dyer, John Diamond, o sea, están siendo doctores que se están dando cuenta del regalo que es la ciencia, porque a través de la ciencia llegas a la limitación de la ciencia. Te das cuenta a través de la propia mente lo limitada que es la mente. O sea, es lo que suelen compartir ellos. Y dicho bueno, esto, la ciencia es maravillosa y por eso ayuda un montón. Exacto, o sea, es tan maravillosa que te permite darte cuenta de que el camino no es por ahí, sino que es por el estado de no mente. Para muchas personas, para poder darnos cuenta de esto, nos hemos guiado por la ciencia, por los estudios, por las creencias. Y ahora el camino, pues nos hemos dado cuenta de que va de, ostras, la bola brillar ya brilla. Lo que pasa es que hay algo que la está imposibilitando, que son los velos que hay en las creencias. Pero sí, o sea, que no se malentienda ni mucho menos, porque la ciencia es maravillosa, ¿no?
Venga, vamos a hablar, Miguel, si te parece, ya que es hábitos que abrazar, y todo esto que hemos estado hablando también lo habrás en el libro. Hay algo que me gusta y que me fascina de este libro es cosas que has hablado de que te han ayudado en tu camino y que te ayudan y que aplicas, que son hábitos que no suelen ser tan comunes, ¿no? ¿Qué hábitos te han dado esa vitalidad o te han ayudado a esa salud óptima, ¿no? Que hablas en el libro. Pues uno de ellos, en el que antes hemos estado hablando sobre el tema de sexualidad consciente, me parece algo importantísimo. De hecho, si alguien no ha escuchado esa parte, le animamos a que lo escuche, porque ahí se va a llevar hasta un ejercicio práctico para tener incluso orgasmos sin necesidad de eyacular, se va a llevar ejercicios para poder hacer solo o en pareja, cómo descubrir su mapa erógeno, cómo aumentar mucho más la satisfacción, el gozo, el disfrute en las relaciones sexuales. O sea, compartimos un montón de información ahí. Ese hábito para mí ha sido muy importante, el de saber gestionar la energía sexual. Otro hábito muy importante es el de reaprender a respirar y hacer una respiración nasal por la nariz. Y luego hay técnicas de respiración maravillosas, como puede ser la 4-7-8, que cuando sintamos estrés, agitación, podemos utilizar la técnica de dejar ir, o en otros momentos podemos hacer este tipo de respiración, que es inhalar en 4 segundos, aguantar 7 segundos, exhalar en 8 segundos, poniendo la intención en inhalar paz y exhalar tensión. Esto ayuda un montón. Además de la respiración y la sexualidad consciente, para mí ha sido clave también la incorporación del cepillado en seco de la piel. Esto yo lo descubrí a través de una mujer de Argentina que se llama Cecilia, y es maravillosa esta técnica, que hay culturas en las que se lleva haciendo desde hace muchísimos miles de años incluso, o sea que no es algo nuevo. Y a mí me ha encantado el utilizar el cepillado en seco de la piel. Luego hay hábitos también que me ayudan mucho, como obviamente el entrenamiento, la alimentación, la meditación mindfulness, que también hablo de ella en el libro, y cómo incorporarla en el día a día de manera muy sencilla. También hablo del raspado de la lengua, que esto viene de la Ayurveda, y es genial también cómo eliminar un montón de bacterias que hay en la boca ya desde el primer momento de la mañana. El oil pulling, que también nos ayuda precisamente a esto. De hecho, hay una gran relación entre la salud en la boca y la salud en el intestino, la microbiota intestinal también. También en la exposición al frío o la exposición al calor. En el libro explico cómo se puede hacer de manera sencilla para experimentar todos los beneficios. Y aunque son muchos hábitos, no hay que hacer todos a la vez, pero sí elegir algunos y mantenerlos como hábitos, porque eso nos va a ayudar a tener una vida con mucha más vitalidad y mucha más energía, porque la salud no es solo ausencia de enfermedad, es también experimentar altos grados de plenitud, de vitalidad, de alegría, de paz. Eso también es salud. También de eso hablo en el libro, de los niveles de conciencia y cómo podemos llevar la intención y poner en práctica esa elevación de nuestro nivel de conciencia para pasar de vivir desde el odio, la ira o el orgullo a pasar a vivir desde estados como el aceptar la vida, el amar incondicionalmente. Y eso lo explico también en el libro, porque una misma situación tú la puedes vivir la misma desde el deseo o el odio, o vivirla desde el amor incondicional. De hecho, hay culturas en las que por creencias muchas veces, incluso cuando se muere una persona a la que aman, hay culturas en las que se vive desde el miedo o el deseo, desde el luto, por ejemplo, y se está de luto toda la vida. Y hay culturas que cuando se muere un ser al que aman, se monta una fiesta y se vive incluso desde la alegría. Y se monta una fiesta porque sienten que esa persona, aunque no esté físicamente, ha pasado al siguiente plano y ha evolucionado. Entonces se alegran por esa persona que ya ha pasado al siguiente punto. Es la misma situación, la muerte de una persona a la que amamos, pero se puede vivir desde muchos niveles diferentes, desde la vergüenza, la culpa, la pena, la apatía, el miedo, el orgullo o el coraje, la aceptación, amor incondicional, desde la paz. Miguel, ¿para quién o quiénes crees que se verían sumamente beneficiados si leyesen o comprasen Hábitos que abrazar? Realmente, como hablo incluso de hábitos que no aparecen en otros libros, hasta personas también bastante avanzadas que hayan leído muchos libros de hábitos se van a llevar mucho. Sobre todo, por ejemplo, la parte de la sexualidad consciente, de la parte del cepillado en seco de la piel, de la parte del raspado de la lengua, oil pulling, muchos hábitos así. Pero luego también personas que hayan querido incorporar hábitos a su vida y no lo hayan conseguido, también les va a servir, porque hay todo un apartado de mentalidad, de cómo se pueden cambiar creencias y hábitos para que a nivel mental
nos sea sencillo, porque mucha gente cuando intenta cambiar un hábito no lo consigue. ¿Por qué? Porque tiene arraigados otros hábitos. Entonces hay que quitar ciertos hábitos para cambiarlos por otros o incorporar hábitos nuevos. Y hay técnicas a nivel mental que nos ayudan a ello. Y ahí explico cosas que vienen, por ejemplo, de la PNL, de la programación neurolingüística. Hablo de condicionamiento neuroasociativo también para cambios de creencias y de hábitos, pero explicado de manera súper sencilla. O sea que no hace falta tener gran conocimiento ni en neurociencia ni en salud para poder llevar a la práctica estos hábitos. Yo lo he escrito para que pueda servir tanto a una persona muy avanzada como a una persona que quiera tener más salud por sí misma, o también explicárselo a los hijos. Incluso sus niños podrían leer esto, incluso la parte de sexualidad consciente la podrían leer, porque así la aprenderían de una manera mucho más sana que aprenderla del porno con 10 u 11 años, que es la media a la que se empieza a ver porno hoy en día. Qué bueno. Pues, Miguel, voy a dejar además del libro, tus redes sociales en la descripción, y voy a dejar los 2 podcasts que hemos grabado contigo, que uno es de sexualidad y el otro fue una entrevista inicial donde te conocimos mucho más en profundidad. Muchísimas gracias por el tragozo que haces al mundo, por lo que aportas y por lo que permites. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más antes de finalizar o quieres decir algo más. Lo primero, darte las gracias a Alae por este maravilloso podcast, este maravilloso vídeo, este ratito juntos. A Álvaro también, que está detrás de las cámaras haciendo que esto sea posible. Dar las gracias a todas las personas que nos han escuchado, que nos han visto. Y sí pediría una cosa, y es que, bueno, si compran el libro, que me envíen una captura de pantalla diciendo que lo han comprado a través del podcast de Alae, que les voy a dar un regalito extra de una mini formación que complementa a lo que hay en el libro. O sea que si alguien lo compra, que nos envíe una captura a contacto@miguelcamarenasalud.com y le enviamos por ahí ese regalo extra que les va a encantar, que es la grabación de un evento presencial en el que estuviste tú, Alae, que es sobre mentalidad de alto rendimiento, y ahí profundizo en niveles de conciencia de David Hawkins, profundizo en Ho'oponopono, una técnica ancestral hawaiana, y en varios gestión emocional y varios temas más que complementan a lo que hay en el libro. Y la grabación de ese evento, que son 3 horas, se la regalamos a los que compren el libro y digan que vienen de tu parte. Así Genial. Que muchas gracias, Alae. Muchas gracias, Miguel.